Continuamos en esta serie de vídeos sobre conceptos de análisis vectorial, viendo las herramientas matemáticas que necesitamos para entender las ecuaciones de Maxwell. Y en este vídeo vamos a tratar el concepto de circulación de un campo vectorial. Entonces vamos a considerar en el espacio tridimensional que tenemos entre dos puntos A y B un camino, una curva que traza un camino entre esos dos puntos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a considerar también que en esta región del espacio existe un campo vectorial que, como siempre, vamos a llamar W para referirnos a un campo vectorial cualquiera, que puede tener un significado físico cualquiera en principio. Y vamos a ver cómo definimos lo que llamamos integral de circulación, o también se la conoce como integral de línea o integral curvilínea entre A y B, a través del camino dado por esta curva concreta. Por lo tanto, voy a poner aquí las tres maneras de llamarle a esta integral, ¿de acuerdo? Que vamos a definir. Entonces, esa integral que vamos a llamar circulación C se define del siguiente modo. Para entender cómo se define, vamos a considerar que a lo largo de esta curva concreta, para cada punto cualquiera, por ejemplo, para este punto, pues el vector W pues, tendrá un cierto valor, por ejemplo, así, ¿no? Para otro punto, por ejemplo, este de aquí, pues podrá tener otro valor así. Y así sucesivamente para cada uno de los puntos a lo largo del continuo de la curva. Bien, y por otro lado, voy a usar otro color. Para cada punto de la curva también tenemos lo que llamamos el elemento de longitud según la curva en ese punto. Por ejemplo, para este punto, ese elemento será un vector tangente a la curva en ese punto y apuntando según el sentido del camino entre A y B, es decir, en esta dirección, en este sentido, y vamos a simbolizarlo como diferencial de L, es decir, el vector diferencial de L es el elemento de longitud o de camino a lo largo de la curva entre A y B. Es, como digo, un elemento diferencial, un elemento infinitesimal con carácter vectorial, porque hay que indicar pues, el vector tangente en ese punto concreto que es el que le da la dirección y sentido a este elemento de longitud. Bien, entonces si consideramos estos dos vectores W y diferencial de L para cada uno de los puntos, por ejemplo para este otro el diferencial de L será así según la tangente en este punto, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a definir la integral de circulación mediante estos dos vectores que hemos definido. Hay que decir que el diferencial de L, la expresión sería la siguiente. Sería su módulo igual a diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado más diferencial de z al cuadrado. Es decir, si yo considero un desplazamiento según la tangente en cada punto de la curva infinitesimal, ese desplazamiento infinitesimal tendrá una componente, una proyección según la dirección x, según la dirección y y según la dirección z. Es decir, por ejemplo aquí yo puedo trazar un triedro de referencia según los ejes, este es z, ¿verdad? Z y x, y proyectando este vector elemental diferencial de L en los tres ejes tendría diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z. Bueno, pues aplicando el teorema de Pitágoras en tres dimensiones, eso sería el módulo, ¿verdad? El módulo del elemento de longitud vendrá dado por esta expresión. Y como ya he dicho, la dirección y sentido del vector diferencial de L será el de la tangente en cada punto de la curva. Es decir, podemos escribir diferencial de L es igual al módulo, que es esta expresión de aquí arriba, multiplicado por tau, que representa el vector tangente unitario
según la curva en el punto considerado. Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ver la definición que hemos empezado a escribir para la circulación. La circulación, entonces, se define como la integral entre el punto A y el punto B, siguiendo la curva concreta considerada, es decir, la integral de circulación se define para una curva concreta, en este caso, por ejemplo, para esta que he dibujado. ¿De qué? De la integral del producto escalar para cada punto a lo largo de la curva entre A y B del vector del campo W por el vector diferencial de L, elemento de longitud, ¿de acuerdo? Que podemos escribir también de una forma quizá más clara como la integral de W, que dependerá de la posición del punto a lo largo de la curva considerado, multiplicado escalarmente por el vector diferencial de L, que también dependerá de la posición concreta a lo largo de la curva, porque vemos que el vector diferencial de L y el vector W van variando a lo largo de la curva. Esa variación la tenemos en cuenta mediante su dependencia con el vector de posición R. Es decir, el vector R, lo voy a dibujar aquí mejor en negro, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, para el punto A, pues el vector R sería este de aquí, el vector de posición. Para el punto B, pues sería este de aquí. Y así para cada punto, por ejemplo, un punto intermedio de la curva, pues el vector R será este de aquí, ¿no? Entonces R va a ir variando a medida que voy recorriendo la curva entre A y B. Y al variar R, varía tanto W como diferencial de L en esta expresión. Bien, entonces los límites de integración en esta definición serán desde que R vale R sub A, que sería, es decir, esto sería R sub A, ¿de acuerdo? El vector para el punto A, el vector de posición para el punto A. Y este sería, por lo tanto, R sub B, el vector de posición para el punto B. Pues entonces el otro límite sería cuando R vale R sub B. De esta manera, en esta integral yo voy recorriendo R entre R sub A y R sub B y el integrando va teniendo un valor diferente para cada punto de la curva. Además hay que poner aquí que esto es según la curva, porque claro, yo podría hacer la integral entre A y B, definida de esta manera, por otro camino diferente, que no fuera el de esta curva que he dibujado. Entonces la integral en principio saldría diferente. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, en la definición de circulación hay que definir la curva para la cual se está definiendo esa circulación, no solamente el punto inicial A y el punto final B. Bien, el significado físico de la circulación de un campo vectorial es el de la actuación, es decir, es una medida de la actuación de un campo vectorial a lo largo de la curva elegida para calcular esa circulación. Así en física tenemos ciertas magnitudes que son vectoriales y una forma de medir de alguna manera la actuación de esas magnitudes vectoriales es mediante la circulación según el camino considerado. Así, por ejemplo, en mecánica el concepto de trabajo sabemos que viene dado por la integral de circulación entre el punto inicial y el punto final del campo de fuerzas según la línea considerada, es decir, es la circulación de la fuerza entre dos puntos entre los cuales calculamos el trabajo. Por ejemplo, también en fluidos, una integral de circulación que tiene un papel importante es la integral de circulación de la velocidad a lo largo de una cierta trayectoria entre dos puntos o en una trayectoria cerrada especialmente, cuando A es igual a B, porque es una forma de caracterizar los fluidos según su comportamiento, según esta integral sea cero o no lo sea, la integral en contornos cerrados, en dinámica de fluidos. Entonces, el concepto de circulación se utiliza en bastantes ramas de la física y aquí en particular la estamos estudiando para tratar de entender algunos conceptos asociados a las ecuaciones de Maxwell, como veremos.
Un caso especialmente importante es cuando tenemos un campo vectorial para el cual la circulación entre dos puntos es independiente del camino elegido. Es decir, supongamos que tenemos el punto A y el punto B, y para ir de A a B yo puedo elegir, lógicamente, pues este camino o este otro, es decir, puedo elegir infinitos caminos diferentes. En principio, según la definición que hemos dado, la circulación del campo vectorial en el que esté inmerso esta región será diferente según yo elija para calcular esa circulación un camino u otro camino. Sin embargo, sucede que hay casos de campos vectoriales en los cuales el valor de la circulación es independiente del camino. Solo depende del punto inicial A y el punto final B elegidos para calcular esa circulación. Cuando esto es así, entonces se cumple que la circulación a lo largo de un camino cerrado, es decir, a lo largo de una curva cerrada del campo vectorial el que estemos tratando, es igual a cero. Es decir, la circulación a lo largo de un camino cerrado es nula. Para demostrar esto, bueno, es bastante fácil. Es decir, supongamos, por ejemplo, que la circulación la calculamos de A a B según el camino 1, que es este de aquí de la derecha, y luego volvemos a A por el camino 2, que es este de la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos por un lado la integral de circulación desde A hasta B y luego le sumamos la integral, bueno, esto por el camino 1, ¿verdad? Y le sumamos la integral de circulación de vuelta de B a A, pero yendo por el camino 2. Entonces, por otro lado, esta segunda integral será igual a menos la integral de A a B de W por diferencial de L, yendo también por el camino 2. ¿Por qué? Pues porque lógicamente la integral en un sentido y en el otro sentido, por el mismo camino, es la misma integral pero con signo cambiado, porque en esa integración solo va a cambiar el signo de diferencial de L para cada punto, que en un caso apuntará en el sentido AB y en el otro apuntará en el sentido BA, pero el vector W será el mismo. Por lo tanto, es fácil de entender que si yo invierto el sentido de la marcha, el sentido de la circulación, dado un camino concreto entre A y B, y en lugar de ir de A a B voy de B a A, pues la integral de circulación me va a cambiar de signo, pero va a tener el mismo valor, solo que con signo opuesto. Por lo tanto, esto va a ser igual a cero. ¿Por qué? Pues porque estoy calculando la resta de la integral de circulación del campo de A a B por el camino 1 menos la integral de circulación de A a B por el camino 2. Pero si, por hipótesis, esta circulación es independiente del camino, me da igual que sea por el camino 1 o por el camino 2, porque van a ser iguales, por lo tanto va a ser igual a 0. Por lo tanto, la integral total, que sería la calculada según esta línea cerrada, voy a ponerlo aquí, ¿vale? Es decir, esta integral que he calculado no es más que la integral, la voy a representar de esta manera, cerrada, de la curva 1 y luego 2. Es decir, voy por 1 y vuelvo por 2. Pues si yo calculo esa integral de circulación, de esta manera, como he demostrado que es igual a 0, ya he demostrado que para cualquier caso en el que un campo vectorial, su circulación sea independiente del camino, cumple que cualquier camino cerrado tiene una circulación a través de él que es nula. Este es un resultado muy importante y los campos que cumplen esta característica, cuando son campos de fuerza, se llaman campos conservativos, como puede ser, por ejemplo, el campo de fuerzas gravitatorio o electrostático, ¿de acuerdo? Y una característica importante de esos campos conservativos es que se dice que derivan de
un potencial. Es decir, que existe una función escalar de cada punto que llamamos función potencial, de tal manera que el campo se puede demostrar que es igual al gradiente de esa función potencial que vamos a llamar u. ¿De acuerdo? Es decir, existe un campo escalar u que llamamos potencial en cada punto, tal que su gradiente es igual al vector w del campo vectorial con el que estamos tratando.